Bienvenido a este nuevo programa de Zoom electoral, donde nos acompaña nuevamente Eduardo Zafirio, ex diputado de C, hombre que respira la política, y don Eduardo Galás, profesor y sociólogo, hombre secuestrado por la política. Y, y hoy día vamos a analizar algunas encuestas, más que encuestas, algunos datos interesantes que salieron eh, de algunos doble clic que uno podría decir, sobre todo los indecisos, que puede ser algo muy interesante. Y además vamos a ver también algunos consejos o recomendaciones para la campaña del rechazo, pensando ya en este segundo tiempo. Pero antes de eso, me gustaría saludarlos. ¿Cómo estás, Eduardo Zafirio? Hola, muy bien, Vicente. Un abrazo y un saludo cariñoso también para ti, Eduardo. Un gran abrazo. Ya, yo antes de comenzar con el análisis de las encuestas, quería preguntarles a ambos, partiendo con Eduardo Galás, ¿cuál fue la frase más desafortunada a tu gusto, Eduardo, en las últimas 2 semanas y por qué? Ya, bueno, primero que todo, muy buenos días a los dos. Encantado de estar una vez más aquí. Mira, pasa algo que es divertido y es que había muchas candidatas y o sea, es entre divertido y triste, pues, porque casi me dieron ganas de traer un set de menciones honrosas. Al final me pareció que no era apropiado ni por, bueno, ni por la estructura del programa ni por el tiempo, pero qué manera de haber frases terribles si uno se pone a buscarlas. Mira, me quedé con una porque creo que da más cuerda que otras un poco que quizás son más bobas, pero son más superficiales también. Y me voy a quedar con una que dijo el ministro Giorgio Jackson, y que es la siguiente. Voy a leer dos frases en una misma intervención. Con respecto a la muerte del trabajador segundo Catril. Dice, creo que estas situaciones así de sensibles como las que han ocurrido hoy no admiten ser aprovechadas políticamente. Y más rato dice, también fallecieron personas en este contexto y por lo tanto no creo que sea motivo para que alguien esté haciendo el cálculo político. Es como que hace un llamado el ministro Jackson a no utilizar políticamente la muerte de este trabajador en la macro zona sur. Y claro, por supuesto que no hay que hacer un uso mañoso, ni un uso artificial, ni interesado, vil, digamos, de la muerte de nadie. Pero la sensación que tengo es que el ministro Jackson trata la muerte de Segundo Catril como si fuera una especie como un crimen pasional, digamos, o como si fuese un hecho sin evidentes connotaciones políticas, en el sentido de que tú tienes, no, primero no es un hecho aislado, o sea, es la muerte de una persona entre decenas, si no cientos, que han muerto o que se han visto atacadas en su integridad, en su propiedad, en fin, en la macrozona sur. Y obviamente es un hecho que exige, no solo admite, sino que exige revisión política. O sea, no se puede pretender como amordazar el sistema político con respecto a la muerte de una persona que está muerta por problemas políticos no resueltos, digamos. Y que, claro, nosotros conversamos la semana pasada que, en fin, estas cosas podrían ser tratadas como delitos comunes, es cierto, pero son, pero son algo más que delitos comunes, digamos. Y obviamente me parece a mí que hay un intento ahí también interesado, y eso es lo que hace grave la intervención, como de tratar la muerte de Segundo Catril, que es políticamente incómoda, como si fuera un hecho privado, como si fuera cuando nosotros tenemos una larguísima trayectoria por lo demás de muertes simbólicas que dan hasta nombre a leyes. O sea, nosotros tenemos una ley bautizada en honor, por ejemplo, a la muerte de Samudio. Y no creo que nadie considere que hacer una ley a partir de la muerte de Samudio, tal vez algunas personas sí, pero, o sea, que hay un cierto, uno diría, aprovechamiento político. Bueno, pero es un aprovechamiento, digamos, la política no es pura perversión, ¿cachai? O sea, la política aspira a resolver los problemas en atención al bien común y bueno, obviamente tiene una cara que es politiquería, por así decirlo,
pero a mí me parece, bueno, más allá de que encuentro una frase hipócrita en el sentido de que tanto Giorgio como mucha gente que está ahora en el gobierno ha sistemáticamente aprovechado muertes y problemas análogos a la muerte para construir narrativas políticas durante muchísimo tiempo. Y que, insisto, es algo que no me parece censurable en sí mismo, pero entonces, pero en fin, o sea, hay un tejado ahí que se puede quebrar. Y por otro lado, me parece un tratamiento casi esquizofrénico del tema, porque, en fin, o sea, si es que una muerte como esta no es un acontecimiento político, si quieres en segunda instancia, o sea, primero es un hecho humano, hay una familia que sufre, todo lo que tú quieras, pero o sea, que inmediatamente tiene una vis política, me parece también muy evidente. Sí, a mí me pasó con el tema de Jackson. Tienes razón, ¿eh? O sea, se puede usar políticamente de buena forma. Jackson, claro, decía como, oye, no traten de pegarnos al gobierno por esta muerte. Y disculpen el ejemplo futbolero, pero me acordé de los uruguayos reclamando por el dedo de Jara. O sea, absolutamente que el dedo de Jara estuvo súper mal, pero los uruguayos reclamando, de verdad, era como, no me parecía tan real el reclamo. Don Eduardo Zafirio. Sí, lo que pasa es que para comentar lo de Jackson, también en términos futboleros, en los primeros 5 minutos no expulsan a nadie. ¿Ah? Entonces hay impunidad para frases cínicas. ¿Ah? Bueno, yo la verdad, Vicente, es que hasta antes de la cuenta tenía una candidata obvia, digamos, a la frase peor de las 2 semanas, que fue la de Iquiasiches, diciendo que la muerte del trabajador forestal al que hacía mención Eduardo era la primera vez que ocurría. ¿Ah? Bueno, hace 15 días atrás justamente conversábamos sobre el delito horroroso de incendio con resultado de muerte de la familia Luxinger. ¿Ah? Pero eso parece que también estaba borrado. Y los 9 muertos de este año. Pero esa frase fue desplazada del podium, en mi opinión, por la frase de Boric, que me pareció de un cinismo impresionante. Y unos bobos hasta se la celebran, ¿no? Que fue decir que las críticas sobre el manejo de la pandemia las habían hecho de buena fe. Yo la verdad es que comenté muchas veces con distinta gente la impresión horrorosa que me produjo el comportamiento de la oposición en general, y obviamente de Boric y sus secuaces en particular, digamos, a propósito de la pandemia. Y lo contraponía con sistemas políticos ya completamente descompuestos versus sistemas políticos democráticos ejemplares en el tratamiento del tema. Sistemas políticos descompuestos, el chileno. Sistema político descompuesto con una oposición de otro signo, en este caso la derecha, el español. Sistemas políticos republicanos, con democracia y una dirigencia política de otro tipo, del portugués. La derecha y la centroderecha portuguesa, una actitud en la oposición al gobierno de izquierda en Portugal frente al manejo de la pandemia impresionantemente serio, responsable, colaborativo, cooperativo, poniendo el bien común por delante. Y en el caso de América Latina, bueno, no es casualidad, la oposición de izquierda a la calle en Uruguay. O sea, ahí tenías tú los dos extremos, una política vil que traficaba con muertos, como en el caso chileno y el caso español, con oposiciones de distintos signos y con gobiernos de distintos signos, y por otro lado una política decente que a uno le renueva la confianza, digamos, en que es posible hacer oposición de manera legal y de manera correcta y virtuosa, el caso portugués y uruguayo. Entonces, venir a esta altura a decir que celebraban el manejo de la pandemia, que fue probablemente lo único que hizo bien el gobierno de Piñera, en mi opinión, ¿no? Y con esto no le estoy quitando méritos, porque la pandemia ha sido un flagelo, pero espantoso, ¿no? Ver las escenas en Francia, ver las escenas en Italia, ver las escenas en España, te mostraba frente a lo que estábamos, digamos, y una experiencia
donde el ensayo-error hasta el día de hoy sigue operando. Entonces, esa frase de Boric a mí me pareció indecente, ¿ah? Porque él y su ministra del Interior, que en ese momento era presidenta del Colegio Médico, tuvieron actitudes de hiena, ¿ah? De buitre, lo quiero decir así de claro, en momentos tremendos y generando desconfianza, polarizando, en momentos en que la confiabilidad en las autoridades sanitarias era clave por el tema que estábamos enfrentando. Entonces me parece una frase de un cinismo brutal y es de las peores frases que he escuchado en la política chilena. Y además creo que no consigue el objetivo, porque esto generó inmediatamente en el mundo del piñerismo reacciones obvias, diciendo, bueno, y si actuaron de esta manera tan leal y de tan buena fe, ¿por qué 14 acusaciones constitucionales? Un promedio de casi 4 acusaciones constitucionales por año, incluyendo algunas contra el presidente de la República. O, creo que fueron 2 al final contra el presidente de la República, si la memoria no me falla. Entonces, la medalla de oro, esa frase, digamos, al actual presidente de la República, que no solo es cínico, sino que cree que los chilenos son muy imbéciles. Muchas gracias, Eduardo, por el comentario a los dos. Es verdad, había muchas frases para elegir en esta materia. Ahora vamos a ir al análisis de encuesta y ustedes me tienen que decir primero que todo si es que esto se ve o no se ve. Estoy presentando, ¿no? Sí, se ve. Perfecto, buenísimo, ya. Les traje 3 láminas que saqué, una de Pulso Ciudadano y 2 de CADEM, para comentarlas y ver también qué les despierta a ustedes como análisis o como conclusión. La primera tiene que ver con el nivel de lectura del borrador de la nueva Constitución y dentro de cada nivel, qué porcentaje estaría aprobando o rechazando. Acá es interesante porque se ve, por supuesto, que a mayor nivel de lectura hay una menor cantidad de indecisos y también se podría ver que a mayor nivel de lectura la diferencia entre el rechazo y el apruebo es un poco más grande. Eh, Aquí, en el fondo, si tomamos base 100, esto también está cerca del 60, en este caso el rechazo, en la opción de no he leído nada aún y solo he leído algunos artículos, pero se ve también una mayor diferencia, entonces pareciera ser que a mayor nivel de lectura de la Constitución hubiese una inclinación mayor a rechazar. Eso como primera lámina. Luego hay otra lámina que tiene que ver con qué sentimiento está produciendo la Constitución en la gente, la nueva Constitución, la propuesta de Constitución. Como principal sentimiento está la preocupación y el temor, con 56%, y la esperanza con un 40%. Y acá también la distribución de apruebo, rechazo e indecisos por cada uno de estos sentimientos. Yo la lámina lo hubiera hecho al revés, ¿eh? Hubiese puesto apruebo, rechazo acá en el eje X y los sentimientos en los colores, pero bueno, porque se hubiera visto mejor. Pero aquí el análisis, en el fondo, que es interesante, es que los indecisos, en términos mayoritarios, el 55%, estarían sintiendo más preocupación y temor que esperanza. Entonces uno podría aquí también concluir quizás que los indecisos tendrían una mayor tendencia a inclinarse por el rechazo. Y finalmente, vemos aquí ya una apertura más grande, no solamente si es que quieren aprobar o quieren rechazar, sino si es que quieren rechazar, seguir con la constitución actual, rechazar para que se proponga un nuevo proceso que permita tener una nueva constitución, aprobar para reformarla y aprobar la nueva constitución y que se aplique tal cual como se propuso. Este último dato es muy interesante porque pareciera ser que solo el 11% de la población estaría satisfecha completamente con la constitución que se está proponiendo. De hecho, la gente que quiere rechazar y seguir con la actual es casi el doble. Así que, bueno, y la mayoría en el fondo, ya sea rechazando o aprobando, entendiendo que hay que hacer mejoras. Esas serían entonces, señores, las
las láminas que les quería mostrar para que me dieran también sus impresiones, qué les llamó la atención y qué conclusión podrían sacar de estas. Eduardo Galaz. Sí, mira, no sé si puedes ponerlas de nuevo en pantalla para comentarlas mirando y que no sea tan en el aire. Pero bueno, de todos modos, a ver, con respecto a la primera, a ver, yo lo primero que creo que hay que decir acá es que a la pregunta, yo aquí no le creo en absoluto, y así enfáticamente no le creo en absoluto a la pregunta que aparece como filtro, ¿no? A la pregunta de control, digamos. Así que es cuánto se ha leído de la Constitución. Esta es una típica pregunta que tiene una alta deseabilidad social, en que a la gente le da mucha vergüenza decir, mira, yo no he leído nada. Yo estoy convencido de que esos N que aparecen abajo son artificiales. O sea, creo que debe haber un porcentaje de la población extremadamente bajo que haya leído completamente el borrador y un porcentaje muy alto que no ha leído absolutamente nada. Eso es lo primero que yo debería decir. Entonces, le creo poco a esa pregunta para interpretarla en el sentido de decir, mira, los que más la leen se comportan de este modo. Yo más bien creo que hay que decir, las personas que aprueban o rechazan se sienten más presionadas, digamos así, a decir que la han leído o que no la han leído. Creo que esa es una lectura psicológica más aceptada. Ahora, lo que a mí sí me parece muy relevante del gráfico, eh, y uno diría así como, aunque no lo parezca tal vez a primer vistazo, es que si tú extraes el no sabe, si tú simplemente presumes, como se suele hacer en cuestiones electorales, porque suele ser así, que las personas indecisas se distribuyen de manera más o menos homogénea, o sea, más o menos, perdón, análoga a cómo se distribuye la población que sí ha tomado ya posición. Entonces, los indecisos no suelen mover la aguja porque no suele haber una correlación tan grande entre estar indeciso y decantarse por una opción. Bueno, si es que uno, por lo tanto, excluyera eso, yo diría independiente del nivel de lectura, la composición, digamos, del apruebo versus el rechazo es muy semejante. Estoy mirando que si tú, por ejemplo, en el no la ha leído aún, si es que uno extrajera ese 46%, sería prácticamente un 35-65, que es fundamentalmente la misma distribución que tiene esto. O sea, digamos, la proporción de apruebo versus rechazo me parece muy semejante y por lo tanto se diría que es una distribución, digamos, de apruebo versus rechazo que te resiste distintas submuestras, ¿no? Y que por lo tanto parece ser una composición robusta, o sea, como que efectivamente tenéis un tercio de la población que en este momento está aprobando versus 2/3 casi que están rechazando. Ese es el comentario que quería hacer sobre esta. Y bueno, diciendo entonces, para retomar desde el segundo punto, es que a mí me parece que hay o sea, me parece natural, dicho de manera lo más coloquial posible, me parece natural que la gente sienta más temor que esperanza, porque como le decía Eduardo mientras tú estabas caído, Vicente, yo encuentro que la performance de la constituyente ha sido como absolutamente intimidatoria, así como les da absolutamente lo mismo decir o sea, abiertamente decir, mira, nosotros queremos eliminar el 18 de septiembre porque es violento y sacar el himno, sacar la bandera, queremos eliminar la propiedad privada, queremos que no exista la herencia. Y tú tenés personas que no son personas así como ni de derecha, ni personas extremadamente ricas, no, tú tienes una persona absolutamente, un chileno promedio, relativamente despolitizado, en el sentido que no tiene una posición así política muy intensa, de clase media, que le da pavor escuchar que la casa por la que ha luchado toda su vida no se la va a poder dejar a sus hijos, ¿cachai? Y estas son conversaciones que yo he tenido como persona a persona con gente que está pero aterrada porque sin ninguna prevención, así como uno diría, de táctica política, han metido miedo así. En fin, a mí eso me parece una estupidez que ha hecho la constituyente, casi como si el apruebo o el rechazo les diera lo mismo y quisieran simplemente anotarse un poroto político para tirar un tejo muy pasado, no sé con qué propósito. No digo que esta sea la intención, o sea, no es que yo esté aquí planteando una teoría conspiracionista, sino que quiero decir,
así de burdo me ha parecido el modo de desenvolverse del grupo de constituyentes. Y por último, con respecto al tercer gráfico que tú mostrabas, más allá de que claro, me parece muy evidente que muy poca la gente que está satisfecha, ese 11% al que tú haces mención, también creo que vale la pena, así casi como comentar, así dato sociológico, el candor de ese 34% en color morado, que cree que es posible aprobar para después empezar a hacer las cosas bien. O sea, si es que tú le has dado el poder que le has dado a un grupo de constituyentes que han construido el engendro jurídico que están construyendo todavía, con todas las vueltas de carnero y en fin, las torpezas que ha habido en el proceso. A mí me parece que actualmente lo que veía las declaraciones de Felipe Arboe, por ejemplo, que está ya decantado abiertamente por el rechazo, yo cada vez estoy viendo con más claridad que la gran pregunta, como también decía Eduardo Zafirio la semana antepasada, eh, es cómo reconducir la controversia constitucional después del rechazo, porque este producto constitucional, a mi entender, ya ha fracasado, y sería muy improbable, me parece ya, que lograran darlo vuelta porque no parecen tener intención de enrielar el camino. Y estoy crecientemente, estas últimas 2 semanas, he estado como pensando ya en estos términos. Muchas gracias, Eduardo, por tu análisis. Le damos la palabra a Eduardo Zafirio. Sí, ahí sí. Sobre lo primero, estoy completamente de acuerdo con Eduardo Galá en que el porcentaje de gente que se va a leer el texto íntegro va a ser muy marginal. Y por lo tanto esa cifra obviamente tiene que ver con respuestas que no están diciendo la verdad por razones que son bastante obvias, digamos, vergüenza. Probablemente hay una cifra así más alta que ha leído parte, y que tiene que ver con las partes que más le interesan. Yo me imagino que en el mundo agrario, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la precarización que el texto hace de los derechos de agua, es un tema donde eso se ha mirado, digamos, me resultaría muy difícil pensar que eso no se ha visto, ¿ah? O probablemente los sostenedores de colegios particulares subvencionados también han mirado eso. Los trabajadores de las ISAPRES, digamos, tienen que haber mirado también lo que ocurre con ellas, porque, bueno, son sus fuentes de trabajo, y por decir algunas cosas. Entonces, no me hace mucho sentido eso, porque ¿qué porcentaje del 78% que votó a favor del cambio constitucional han leído la actual constitución? Un porcentaje bajísimo, pues, evidentemente, porque lo contrario andarían repitiendo que es la constitución de Pinochet. O sea, cuando uno compara ese texto original, digamos, que afortunadamente comenzó a ser acuchillado, por usar los términos de Baradit, digamos, apenas ganó el no, uno se da cuenta que la constitución que tenemos hoy día es una constitución que está completamente alterada en cuestiones fundamentales, pues, pluralismo político, la composición del Senado, se acabó el poder tutelar de los militares, que era espantoso, el gran problema de la transición política chilena. Bueno, y sin embargo, la gente sigue repitiendo, o alguna gente, o mucha gente, y en la gente joven más, de que esta es la constitución de Pinochet. Entonces, ese elemento yo no lo tomaría, no lo tendría a la vista, a pesar de que creo de que a medida que uno va leyendo esto, cada vez encuentra más razones, incluso en las letras chicas, para afirmarse en el rechazo. O sea, sería extraordinario desde tanto el punto de vista deliberativo como el punto de vista de lo que yo considero que es lo mejor para el país, que gane el rechazo, que ojalá el 100% leyera el borrador, pero eso no va a ocurrir definitivamente. Y es lamentable porque justamente la visión de conjunto es la que a uno le permite ver cosas que van más allá de 5, 6, 7 cuestiones muy obvias, como las que señaló al pasar Eduardo a propósito de la segunda pregunta. Pero yo quiero destacar uno, o sea,
La indeterminación de los conceptos jurídicos es un tema clave. Se supone que uno se lo enseñan en primer año de Derecho, y ahí hay un libro extraordinario que es de English, un profesor español, es un profesor alemán, pero el libro está traducido al español, que se llama Introducción al Pensamiento Jurídico. Le dedica 2 capítulos al tema justamente de la indeterminación de los conceptos. Y es muy interesante. Y eso es porque siempre va a haber indeterminación. Pero cuando uno lee esto se da cuenta que la indeterminación ha sido buscada, es dolosa, va más allá de lo razonable. Entonces, eso te permite, tiene una interpretación de conjunto, introducir un gran número romano como una nueva razón para rechazar, porque esto genera niveles de incertidumbre y de desconfianza y riesgo de conflictividad, judicialización tremendo. Entonces, eso sobre lo primero, ¿no? Ese es un dato, digamos, para los estudiantes de Derecho que puedan ver este programa. Fíjense en la indeterminación de los 499 artículos. ¿Ah? Y probablemente lo mismo o peor va a ocurrir con las normas transitorias y una vez que termine la tarea de indeterminación. Y eso no es de armonización. Y eso no es inocente. Sobre la segunda pregunta, la verdad es que parece como obvio, digamos, porque no es solamente lo que ha ocurrido en el país los últimos 2 años y medio, donde ha quedado claro que la densidad democrática del país es más baja, mucho más baja de lo que uno pensaba, tanto a nivel de actores como a nivel de población. Ahí están las cifras que Eduardo Galás destacaba la semana antepasada y que son muy pertinentes de la aceptación frente a la violencia. O sea, ¿qué democracia es sana cuando hay esos niveles de aceptación de la violencia política bajo ese régimen y sobre todo por parte de sectores jóvenes que se supone que son formalmente más educados que el resto de la población? Pero además cuando tú lees el texto, obviamente las razones para preocuparse aumentan. Voy a poner un solo ejemplo. La llamada sala de máquina, que tiene que ver con el tipo de gobierno, con las relaciones entre ejecutivo y legislativo. La verdad que lo que está en la Constitución, y esto no tiene remedio, no tiene arreglo, o sea, olvídense si ya esto está juzgado, ¿no? Más allá de las discrepancias que se pueden dar estos últimos 2-3 meses, 2-3 semanas que van a hacer ruido en estas comisiones de armonización y de transitoria, esto ya está ahí. Las relaciones entre el presidente de la República y la Cámara de los Diputados y Diputadas, que es como el órgano que va a tener más poder porque la Cámara de las Regiones se le reduce significativamente y por eso se habla de bicameralismo asimétrico, en perjuicio de la Cámara de las Regiones. Eso no tiene cómo salir bien. Es la hipótesis más probable, dado que hoy día tenemos un sistema de partidos de atomización con polarización, o sea, una enorme fragmentación de los apoyos que dificultan la gobernabilidad. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un régimen de asambleas irresponsables, como las que tuvimos entre 1891 y 1924 y 1925, ¿no? Y que nos las trataron de vender mal los profesores de historia, ¿no? Que no sabían nada de derecho y que no se preocuparon de asesorarse, como tipo de gobierno parlamentario. La verdad es que nunca hubo un tipo de gobierno parlamentario en Chile, fallaban los 4 requisitos básicos para el tipo de gobierno parlamentario. No las puedo detallar ahora, pero en algún momento podremos discutirlo. Y lo que teníamos era un régimen de asamblea irresponsable, que van a dificultar la gobernabilidad. Además, con leyes de concurrencia presidencial, donde olvídense que va a haber responsabilidad fiscal más allá de lo que dice un texto expreso en la Constitución que lo consagra. O sea, vamos a terminar con la Pamela Giles planteando la derogación del IVA, digamos, con un 90% de popularidad en la encuesta CADEM y con unos piqueteros, digamos, probablemente chileno-peronistas, frente a la moneda, presionando al pobre presidente de la República, sea el que sea, digamos, para derogar el IVA. Y la otra alternativa es igual de siniestra, porque si hay una mayoría afín al presidente de la República en esa Cámara de los Diputados y de las Diputadas, bueno, todos sabemos lo que viene, y lo que viene es el autoritarismo a la latinoamericana típica, llamado ciúticamente hoy día, digamos, en la jerga politológica, que no avanza nada los últimos 20 años, salvo concepto idiota, democracias iliberales, o sea, autocracia, para hablar claro. Es decir, que se produce esa situación de convergencia de una mayoría ocasional, digamos, en esa Cámara,
y el presidente de la República. Entonces, eso más la politización evidente del Poder Judicial vía este Consejo de la Justicia que se crea, más las distorsiones, digamos, porque lo que quieren es una Cámara de los Diputados y Diputadas y una Cámara Regional semejante a la Convención. Entonces ya sabemos lo que es eso, ¿no? Vía un sistema electoral que manufactura mayorías artificiales sobre representando escandalosamente a determinados sectores. Entonces, es obvio que debiera haber incluso una cifra mayor de preocupación, porque aquí nos estamos jugando cuestiones bien importantes desde el punto de vista de la gobernabilidad del país o incluso de su régimen democrático, dado lo que está establecido en este borrador. Bueno, y la tercera lámina tiene que ver con cuestiones bien grotescas que estamos viendo hoy día, porque Eduardo ha puesto énfasis en una, o sea, yo no confío en el PSPPD, para decirlo con total claridad después de lo que he visto en la convención. O sea, pongo entre paréntesis su real vocación de generar una constitución que pueda ser una casa de todo. Es súper lamentable. Pero terminaron sumados a cuestiones demenciales, como las que están. O sea, yo ya llevo como 15 números romanos para rechazar, ¿no? Y voy a seguir encontrando, porque uno va pillando en la letra chica o no tan chica cuestiones que cada vez más sorprendentes. Por ejemplo, este nuevo cerrojo, digamos, que están tratando de ver qué hacen, digamos, con el consentimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Que es otra dificultad para la reforma de la Constitución. Pero también cuestiones menores, pero muy complicadas, digamos. Por ejemplo, que las sentencias judiciales haya que ocupar lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Qué es fallar con una perspectiva de género? ¿Alguien me lo puede explicar a mí? ¿Cómo uno asegura que eso no abre las puertas a la arbitrariedad más brutal, digamos? O teniendo a la vista la interculturalidad. ¿Qué es eso desde el punto de vista jurídico, ¿no? Entonces, es evidente que estas cosas han pasado con el apoyo de convencionales de partidos que uno les suponía un real convencimiento y preocupación por el régimen político democrático. Entonces, pensar que esto va a cambiar y que aprobando vamos a reformar, yo diría, bueno, ¿con qué mayoría? Digamos, ¿no? Tendría que estar todo el Partido Socialista en eso, toda la ADC, una parte importante, a lo menos, del PPD y probablemente los radicales, que hasta aquí me parecen, si uno sigue a Carlos Maldonado, los que han actuado con mayor sentido republicano, ¿no? de la exconcertación. Es bien impresionante eso, ¿no? Se nota que es el partido más antiguo, digamos, de la política chilena, o sea, escuchan voces republicanas históricas, ¿no? Los radicales, aparentemente, ¿no? Mi homenaje para ellos, ¿no? Por otro lado, el tema de ese 11%, bueno, es porque el texto es muy indefendible y por eso uno ve tan poca convicción en mucha gente, salvo los más fanáticos del PC, digamos, y del Frente Amplio, en la defensa del texto, diciendo sí, pero no es tan malo y esto se arregla. O sea, una cosa muy estúpida, porque si esto es un referéndum sobre un texto, y incluso algunos dicen que es peor que el texto actual, lo reconocen, digamos, dicen, sí, pero es que no puedo votar con la derecha, como que existe por un tema identitario, de tribu ideológica. Es una cosa que yo no entiendo. Además, algunos dicen, yo me identifico con otra tribu y soy católico, y no tienen problemas, digamos, con el aborto. O sea, si se identifican con alguna tribu, deberían identificarse más bien con la tribu religiosa y con la tribu ideológica. Pero bueno, son las cosas que vemos. Para terminar, creo que lo único que hay que aclarar son las líneas gruesas, digamos, de por dónde podría ir el cambio constitucional. Y ahí la derecha, afortunadamente, ha avanzado bastante, porque ya sabemos más o menos por dónde tenemos que movernos. O sea, hay que regular de una manera mucho más conforme a lo que es un régimen político democrático, toda la parte dogmática, derechos y sociales. Hay que bajar los quórum de reforma, obviamente. Y hay que terminar, digamos, con amarres que impiden la deliberación democrática en materia de políticas públicas, es lo grueso. Y además, obviamente, hoy día han surgido un par de temas donde imagino que habrá también claridad, que el tema de la paridad es un tema importante, hay que ver cómo se hace, sí, para que eso no signifique introducir distorsiones
que rompan igualdad del voto, por ejemplo. Y lo mismo el tema de la interculturalidad y la situación de los pueblos originarios, que no son 11, como dice este articulado, pero que sí son, hay 3, 4, 5 culturas relevantes que habría que regular de mucha mejor manera en el texto. Entonces, volvemos a lo que dijimos el otro día. Chile necesita una nueva constitución que cuente con consenso lo más amplio posible, pero esa constitución tiene que ser una buena constitución. Y este borrador es una muy mala constitución, ¿no? Yo diría con muchos más peligros y riesgos y problemas que obviamente la constitución reformada que tenemos hoy día. Muchas gracias a ambos por el análisis. Y ahora ya para ir cerrando el programa de hoy, bueno, a nosotros nos interesa que gane el rechazo, eso ya está, digamos, está claro, digamos. Y si ustedes tuvieran que recomendarlo hoy día a la gente que está trabajando por la campaña del rechazo o que tiene más influencia también en esa materia, ¿qué recomendaciones le harían de acciones para tomar de aquí al 4 de septiembre? Eduardo Balaz. Mira, a ver, a mí probablemente mi respuesta tiene que ver también con la trayectoria entre política y afectiva que yo tengo, y que no se siente cómoda si es que se replica, digamos, para efectos de la opinión pública, un clivaje tradicional, en que el apruebo es como izquierda, incluida la centroizquierda, mientras que el rechazo es como la derecha, incluida la centroderecha. A mí eso me parecería no solo un error porque sería una torpeza en términos electorales, sino que me parecería también una como torcer discursivamente los hechos, en el sentido de que cualquier persona razonable de centro izquierda que no esté muy afiebrada o que no tenga heridas afectivas muy intensas con respecto a lo que significa votar alineado con el piñerismo, digamos, eh, debería rechazar el documento porque simplemente, o sea, es aprobar una cuestión que está gritando una amenaza muy profunda a principios tan elementales como la igualdad ante la ley y la estabilidad democrática. O sea, digamos, si una persona con una identidad de centro izquierda, como históricamente fue la mía, actualmente, bueno, dadas las derivas de la centro izquierda, ya no me siento una persona de centro izquierda, pero ahí estuvo digamos, mi afección política, por así decirlo. O sea, yo era un votante de la vieja concertación. Eh, y siempre me ha parecido que más allá de algunas cosas pintorescas, con la democracia no se puede jugar mucho. O sea, uno puede, en fin, tener discusiones que en el plano académico están bien con respecto a los apellidos de la democracia, pero luego en el orden práctico la sensatez tiene que primar y uno no puede jugar a sacarle dos patas a la mesa de la democracia. Y en el fondo es eso lo que a mí me parece que está en juego. Y como digo, esta cuestión a mí una de las cosas que me parecen más graves de toda esta performance constitucional, en la que incluyo el texto, pero no me restrinjo a él, es la cuestión de la igualdad ante la ley. Ni hablar del tema digamos, de la indeterminación deliberada de la que hablaba Eduardo Zafiro, que es como una ambigüedad buscada en el documento. Hay muchas cosas de las que se podrían hacer programas enteros. O sea, uno podría agarrar 10 puntos, así como igualdad ante la ley, como ambigüedad buscada en el texto, propiedad privada, sistema tributario, concentración del poder. Uno podría hacer así, tirar y dedicarle programas enteros a hablar solo uno de esos puntos. En fin, lo que quiero decir para no desviarme es tal la cantidad de problemas que tiene el documento que se está tramando, que el peor error que podría cometer el rechazo es disfrazar esa alternativa, digamos,
de la opción natural de una persona de derecha, porque a mí me parece que es la opción natural de cualquier persona con sentido democrático y con una sensatez elemental con respecto a lo que puede hacer un mal documento jurídico para efectos de ordenar el país. Gracias. Eduardo Zafirio. Sí, bueno, yo lo primero que pediría es que empiece la campaña, porque hasta aquí no se ve y uno ya empieza a escuchar declaraciones que se pasan a ser hasta ridículas, digamos, de gente que antes de dar una opinión definitiva dice que quiere esperar no sé qué. Alguien hacía un chiste, decía, ya no va a bastar con el texto, sino que van a querer la película, el video, antes de decir si aprueban o rechazan. Me dio risa. Un buen chiste. Bueno, que empieza la campaña, ¿no? Y yo creo que esto se va a jugar además básicamente en Santiago y Valparaíso y probablemente en el norte. Es cierto que el rechazo aparece en todas las encuestas con ventaja, no es claro cuál, digamos, yo me quedo con el promedio, 11, 12 puntos, digamos, 7, 8 encuestas. Pero bueno, como decía Eduardo Galás, es una elección con voto obligatorio, por lo tanto las encuestas probablemente puedan tener más debilidades que en otros momentos. Puede ser eso, no lo sé. Por otro lado, se dice que el 75% de los que no votaron estarían por el rechazo, con lo cual se cae que este no votante histórico podría estar más bien por el apruebo. Pero bueno, aquí está lleno de incertidumbre. Entonces, a pesar de esta ventaja que hasta hoy tiene el rechazo, es obvio que aquí las campañas no han empezado y ya nadie se puede equivocar de que el intervencionismo del gobierno va a ser con todo, ¿eh? Con todo, porque llegaron a la conclusión de que se juega la vida en el plebiscito. Entonces eso no va a ser alterado. En términos de contenido, yo creo que hay 4 cuestiones que debieran ser centrales, digamos, para hacer pedagogía democrática. El primero, esto de la plurinacionalidad. Yo creo que eso, como está puesto en la Constitución, que a mi juicio es lo más grave. ¿Eh? Yo tengo una definición de principios por el tema del aborto. Yo con eso ya no votaría esto a favor, digamos, pero esa es una definición que es como metaconstitucional. ¿Eh? Yo no abjuro de mi identidad católica, no, a pesar de lo mal que está la iglesia, incluyendo la chilena, digamos, y lo acorralados que estamos hoy día los católicos y los cristianos. No solo aquí, sino que en muchos lados. Pero para mí ese es un primer tema. Yo no voto esto tal como está redactado el artículo del aborto. Pero sacando eso, digamos, suponiendo que no estuviera, para mí lo más grave es el tema de la plurinacionalidad. Yo creo que eso es una bomba de conflictividad interna y, atención, va a ser foco de conflictos evidentes, digamos, en materia externa. Va a venir a agravar situaciones vecinales con los 3 países que tenemos límite, ya muy complejos. Y ahí Rodríguez Elizondo, profesor de Derecho, socialista, ha sido súper claro hace 5 meses y no se le quiere escuchar. Eso es lo más grave para mí. Lo segundo que el rechazo debiera decir es que este listado de derechos sociales es completamente inviable si es que no rompemos el círculo de caída de productividad y de crecimiento económico que el país lleva ya hace 8 años. O sea, acuérdense de lo que les digo, va a ser muy difícil, aprobando o rechazando. Si se aprueba va a ser peor, pero incluso si se rechaza, que el crecimiento per cápita del gobierno de Boric sea positivo. Lo más probable es que sea 0 o muy cercano a 0. O sea, tendríamos desde el 2014 al 2026, tendríamos prácticamente 12 años de un estancamiento económico que es muy complicado desde el punto de vista no solo del desarrollo material del país, sino que también de la estabilidad política. Entonces, el listado de derechos sociales que inflan expectativas con esta base material, donde ya llevamos 8 años sin crecimiento y con un problema de productividad anterior, que es terrible, porque ahí se juega todo en el largo plazo, se puede agravar los próximos 4 años. Entonces, esto va a ser el peor de los mundos. Un largo listado de derechos sociales, altísimas expectativas y incapacidad total de poder responder. Un solo dato. Lean hoy día el Mercurio, no sé si Eduardo Galás podrá tener acceso, digamos, lo que dice el economista Mico,
sobre la recaudación tributaria. Dice que con suerte esta recaudación tributaria, que Marcel dice que van a ser 4 puntos el PIB, podrían ser 1 punto. Briones es más generoso, dice que podrían ser 2,5, la mitad de los 12.000 millones de dólares de recaudación. Y un economista de derecha, Cifuentes, dice que incluso la recaudación puede ser negativa por la caída de la economía. Entonces, aquí hay un tema. Estos derechos sociales que el PC los va a presentar como la gran panacea, la verdad es que van a ser letra muerta si no bajo cualquier gobierno, si es que no enfrentamos el tema de lo que está pasando con el desarrollo material. Y en tercer lugar, y aquí termino porque ya lo señalé, el riesgo de la concentración de poder, que es que esa concentración de poder se da es de una mayoría circunstancial entre la Cámara de los Diputados y Diputadas y el Presidente de la República, que es una posibilidad. No me parece a mí que sea hoy día la más probable, pero es un riesgo que yo no estoy dispuesto a correr, en ningún caso, por las consecuencias para el régimen democrático. Y además, vinculado a esto, algo que sí es evidente, la politización de la justicia, vía lo que ya tiene el texto, el borrado. Salgan o no salgan los actuales jueces, esas son discusiones accesorias. El tema clave es que tú vas a crear un consejo de la justicia que a lo que va a llevar es a la politización de la administración de justicia, tal como se politizó en Mala el Tribunal Constitucional. Y yo no quiero eso en un área tan sensible como es la administración de justicia. Montesquieu decía que el poder de adjudicar el derecho al caso particular, o sea, el poder judicial, podía ser el más terrible de todos los poderes. Y tenía toda la razón, porque en esa época, en los regímenes absolutistas, que era lo que él veía en Francia, los tribunales dependían del poder ejecutivo, ¿no? De la monarquía y de la nobleza. O sea, lo que había era justicia de gabinete. Yo no quiero eso ni siquiera como riesgo para el país. Entonces, en síntesis, que empiecen la campaña, que le pongan ojo a las zonas geográficas como Santiago, Valparaíso y el norte, donde esto creo que se va a jugar. Y en tercer lugar, hay 4 o 5 cuestiones gruesas donde se debiera poner el énfasis en la pedagogía democrática, sabiendo que no es fácil, el país tiene mucho incivismo, pero hay que hacer un esfuerzo, digamos, porque la gente entre a la urna con claridad de que en este referéndum hay cuestiones de contenido que son muy relevantes manejarla al momento de tomar la decisión. Muchas gracias, Eduardo Zafiro, por ese comentario, Eduardo Galás también por el anterior. Nos vamos con hartas ideas y con hartas conclusiones. Y nos vemos en 2 semanas más, a ver si tenemos alguna novedad interesante respecto también de la aprobación del gobierno y de las encuestas del apruebo y el rechazo. Muchas gracias, Eduardo Zafiro, Eduardo Galás, que estén muy bien. De nada, Gracias a ti. Ojalá que no tengamos frases desafortunadas estas 2 semanas y así no tenemos que comentar nada. Saludo cordial, abrazo a los dos. Igualmente, no creo que no haya frases desafortunadas, pero chao, que estén